Damos un giro a la información, llegamos a la parte cultural en esta mañana de Café Capital. Hoy le queremos presentar el libro Los días en que todo se detuvo. Vamos a conversar a través de Skype con José Iñesta. Él es desarrollador de este pues maravilloso cuento que invita a la reflexión en familia, pero sobre todo como un mecanismo de aprendizaje y una explicación para los menores en casa para que puedan entender qué está ocurriendo en el mundo. José, te vemos ya en pantalla. Muy buenos días, bienvenido a Café Capital. Los niños pues cambian de rutina de un momento a otro y ahora hay que explicarles qué está pasando en el mundo. Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues efectivamente este librito lo hicimos de una manera increíblemente generosa y gracias a la gran comunidad y talento de ilustradores, ilustradoras mexicanos y un colombiano que se sumaron pues a aportar su talento para poder llevar este librito a todos los niños y niñas del mundo. Este librito, Jordi Iñesta fue el autor del guión. Después lo consultamos con algunos asesores, pedagogos y psicólogas que nos dieron el visto bueno, que era material de acuerdo a su edad, a su rango de edad. Y pues lanzamos una convocatoria en redes sociales, recibimos más de 250 voluntarios que querían sumarse a este proyecto y de verdad ha sido pues algo maravilloso ver cómo la gente lo ha compartido y cómo se han sumado y se sigue sumando gente. Es importante que nos digas, José, que se puede descargar gratis a través de las plataformas, lo podemos leer en la computadora, en el celular, incluso ustedes invitan a imprimirlo, por ejemplo. Así es un libro que está libre de derechos, estamos utilizando una licencia que se llama Creative Commons. Y básicamente lo que queremos es que llegue este librito a todos los hogares. Es una herramienta, pues es como una excusa para que los papás se sienten con sus hijos, explicarles lo que es el COVID-19 y la razón por la que estamos pues en esta etapa de cuarentena. También vienen algunos términos nuevos como lo que es un virus, que es una epidemia, que es una pandemia, etcétera. Y pues esto es súper valioso. Nos interesa muchísimo, sobre todo darle tranquilidad a los niños. Y algo que estaba comentando es que se ha sumado muchísima gente a este esfuerzo. Tenemos próximamente la edición en inglés, en francés, en alemán, en euskera, en rumano, en árabe, en italiano, en portugués. Y es gracias a que la gente de todo el mundo pues quiere llevarle este material a sus pequeñitos. Y gracias también, José, a que cada vez estamos más conscientes sobre el derecho que tienen los niños a permanecer informados, a que se les explique lo que está ocurriendo con su entorno y pues la mejor manera es hacerlo a través de su propio lenguaje, que es como ellos pueden comprender la situación y controlar, pues manejar sus emociones, ¿no? Así es. Digo, nosotros pensamos que los niños pues no piensan de pronto o no están a la altura para entender lo que está pasando, y es algo completamente opuesto. Los niños se dan cuenta que algo está pasando, se ven a los adultos preocupados y de pronto no saben cómo articular o verbalizar y ponerle palabras a esto que está ocurriendo. Y este librito precisamente permite eso, que los niños puedan saber qué está pasando, por qué está pasando lo que está ocurriendo y qué tienen que hacer también. Además, es un librito que tiene juegos para que los niños puedan también entretenerse, haciendo laberintos, relacionando palabras y columnas. También les enseñamos a la forma correcta de lavarse las manos. Y todo esto es súper valioso porque los niños son el futuro de la humanidad. Y tenemos que estar pensando en ellos todo el tiempo. Y a veces los pasamos por alto, estamos más preocupados en el número de pruebas que se van a aplicar del COVID-19 cuando tenemos que estar preocupados en cómo le explicamos esta situación a nuestros niños, por qué nos están viendo en la casa todo el tiempo, por qué no podemos salir de vacaciones de Semana Santa. Hay como muchas cosas que los niños se dan cuenta y de pronto no saben, no pueden articular o expresar o comprender lo que está pasando, y este librito es precisamente eso. ¿Y sin esta ayuda que les permite pues codificar lo que está pasando en este momento? Y sin dejar de lado la excelente oportunidad para reforzar o crear hábitos de lectura en familia durante pues este tiempo de confinamiento, es importante compartir este tipo de lecturas en familia, no solamente ahora por la contingencia, en realidad como parte de nuestra rutina de convivencia entre padres e hijos. Claro, eso debería ser un esfuerzo constante y continuo. No debemos de dejar nunca a nuestros niños y niñas de lado. Tienen que ser nuestro foco de atención porque es el futuro de México y es el futuro de la humanidad. Y tendríamos que estar preocupados por ellos.
Pues mira, José, te diré que yo ya lo descargué, lo tengo en este momento viéndolo en mi computadora. Al ratito llego a hacer este laberinto para que mi hijo pueda ir a visitar a través del laberinto a sus abuelitos. Invítanos, por favor, al sitio en donde podemos descargarlo, ya sea que queramos conservarlo en nuestros dispositivos o querramos imprimirlo. Claro que sí, está todo en nuestro portal de internet, que es www.pixelatel.com, y hay ahí un diagrama que dice los días en que todo se detuvo. Ese es el link donde pueden descargar su librito. Lo pueden descargar para verlo online o también lo pueden imprimir. Y también tenemos otro post donde vienen artículos de actividades que pueden también ayudar a los niños. Entonces yo los invitaría a que revisaran estos dos posts importantes, tanto el librito como actividades. Que precisamente pues es parte del trabajo continuo que hace Pixelat. Muchísimas gracias, José Iñesta, desarrollador de este libro, Los días en que todo se detuvo, una excelente herramienta pues para en casa poder comprender con los pequeños de qué es lo que está ocurriendo en torno al coronavirus. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tan fabuloso proyecto. Muchas gracias, Ale. Bonito día. Muy buen día también para ti. Muchísimas gracias. Bueno,